Les habla Kirtop y estas son 100 hallazgos que todavía se consideran prohibidos. Sarcófagos antárticos. En una expedición científica internacional en la Antártida, investigadores de Estados Unidos, China, Rusia e India hallaron un objeto que causó controversia y preocupación. A varias decenas de metros bajo el permafrost, hallaron 4 sarcófagos oscuros, lisos y uniformes, con esquinas y bordes tan perfectos que parecerían hechos con láser. Los sarcófagos, similares a losas monolíticas, mantenían una temperatura estable sobre cero pese al frío exterior. Los investigadores detectaron un zumbido de baja frecuencia y vibraciones leves cerca de los objetos, aunque ningún equipo del campamento podía ser la causa. Al abrir un sarcófago, hallaron un cilindro metálico con símbolos desconocidos. Científicos proponen diversas teorías sobre el origen del hallazgo. Una de las hipótesis sugiere que los sarcófagos podrían ser vestigios de una civilización antigua que existió antes de la última era glacial. Otra considera un origen tecnogénico y una posible relación con experimentos tecnológicos aún no identificados de la época de la Guerra Fría. Partidarios de teorías ufológicas creen que es un fragmento de estructura extraterrestre, abandonada o escondida bajo el hielo hace miles de años. Aunque hubo revuelo, la información oficial sigue siendo limitada y los sarcófagos se retiraron para su análisis en laboratorios cerrados. La estatua robada de la diosa Yogini. La antigua estatua muestra a una deidad india con cabeza de cabra, inspirada en Yogini, una diosa originaria de aldeas rurales y tribales de la India. Fue descubierta en octubre de 2021 por Cristóbal Marinello, abogado y fundador de Art Recovery International. Esta empresa se especializa en la recuperación de obras de arte robadas y desaparecidas. Marinello contó que encontró la estatua cuando una viuda en el Reino Unido, cuya identidad no reveló, solicitó ayuda a su firma, venta del contenido de su casa, incluida la figura de Yogini. Según los abogados, la viuda no tenía idea de lo que era y se sorprendió al descubrir que la estatua era robada. La mujer aceptó cooperar cuando se enteró de esto. Luego, Marinello se puso en contacto con Vijay Kamar, cofundador del proyecto Orgullo de la India, una organización sin fines de lucro dedicada a recuperar bienes culturales saqueados en toda la India. La estatua con cabeza de cabra era parte de una colección mayor de figuras Yogini que desaparecieron en Lowari, Uttar Pradesh, entre 1978 y 1982. Vijay Kumar dijo que vio por primera vez la foto de la estatua Yogini en el libro de Peter Watson, Sotheby's, la historia interna, basado en una investigación de 5 años. Mostró cómo casas de subastas facilitaban el contrabando y venta de objetos saqueados de santuario. Las joyas de oro de los generales. En 2020 en Vendelev, Dinamarca, hallaron un gran tesoro de artefactos de oro del período de migración previo a la era vikinga. Entre los hallazgos hay 23 objetos de oro, incluyendo 13 bracteatos del siglo V, herrajes de oro, posiblemente de armas, y 4 medallones romanos del siglo IV. Destaca un bracteato con inscripción rúnica, el más grande hallado, que menciona a Odín, figura clave de la mitología escandinava. Las investigaciones de estos medallones revelaron conexiones culturales y sociales de Vendelevo con otras regiones de Europa. Los medallones pudieron usarse como dote matrimonial o valiosos regalos en círculos de élite. Es probable que estos medallones de oro fueran usados por mujeres como colgantes, lo que indica el alto estatus de su propietaria, quien tenía influencia tanto a nivel local como internacional. La particularidad de estos medallones es que fueron obsequiados a destacados personajes romanos, como senadores y generales, y su presencia en Vendelieve, lejos del Imperio Romano, resalta la importancia de este hallazgo. Un gigante artificial bajo el hielo. Bajo el hielo antártico, a varios kilómetros de profundidad, científicos hallaron una estructura de 300 kilómetros, forma geométrica precisa y densidad similar al metal, que no parece casual. La naturaleza no crea objetos así. Un equipo internacional liderado por el geofísico Andrés Carlson hizo el descubrimiento. Datos satelitales y de radar revelaron algo que parece una construcción artificial o una antigua catástrofe oculta. El científico admite que esto puede cambiar todo. ¿Qué sabemos de nuestro planeta? Hay muchas teorías. O es una nave, o una ciudad, o una anomalía natural que no debería existir. Algunos suponen que tal vez
se trata de restos de una civilización prehistórica o extraterrestre. Por ahora no se puede perforar, pero preparan una nueva expedición si la aprueban. Por primera vez podríamos tocar lo que ha estado bajo el hielo y en silencio todos estos años. Dirección: una antigua momia atada con cuerdas. Los arqueólogos que realizaban excavaciones en una tumba subterránea en Perú descubrieron una momia de la civilización preincaica. Ellos notaron la posición inusual del cuerpo. Estaba atado con cuerdas y las manos cubrían el rostro. No se pudo determinar el sexo de la momia. Los arqueólogos estimaron que tendría entre 800 y 1200 años. Las investigaciones se realizaron en el sitio arqueológico de Caja Amarilla, a 2 kilómetros de la costa de Lima. Científicos creen que la gente se estableció ahí entre los años 400 y 600 después de Cristo. Se considera que los primeros habitantes de este lugar fueron representantes del pueblo Huari, conocidos por su alto nivel de desarrollo. Construyeron grandes ciudades y caminos, y dominaron la técnica de las terrazas para aumentar la productividad agrícola. Pero debido a los cambios climáticos, esta civilización desapareció gradualmente. El individuo momificado hallado por científicos habría vivido en las montañas de Mansco, Perú, entre 600 y 200 años antes de los incas. Junto a su cuerpo se conservaron ofrendas funerarias, herramientas de piedra y vasijas de cerámica con restos de una mezcla vegetal en su interior. Los científicos creyeron que las cuerdas que cubrían el cuerpo eran parte del rito funerario. Planean enviar la momia para datación por radiocarbono y otros estudios que podrían revelar nuevos datos sobre las costumbres y rituales de los dainos. Jirafa de cuarzo. Parece una figura infantil, una jirafa sentada y quieta como congelada, pero está tallada en un solo bloque de cuarzo rosa, una de las piedras más difíciles de trabajar. No fue creada en África ni en Asia, sino en Francia en 1900 por la casa Cartier. No se sabe por qué los joyeros del Art Nouveau tallaron una jirafa en cuarzo. Quizás simbolizaba tierras exóticas o era una referencia oculta a imágenes antiguas. Después de todo, en Egipto y Mesopotamia también tallaban figuras de animales en minerales, así que solo que ahora es para colecciones privadas, no para templos. Bolas de bronce con más de 3000 años. Arqueólogos griegos e italianos excavando una necrópolis en la meseta de Tropeza, a 8 kilómetros al suroeste de Egión, actual Lyon, descubrieron e investigaron varias tumbas. Aunque está cerca de la antigua ciudad de la Liga Aquea, la necrópolis es de una cultura micénica más antigua. En la necrópolis hallaron cerámica del siglo XVII a.C., 3 espadas de bronce y otros artefactos. El lugar donde se encuentra la necrópolis está relacionado con la antigua ciudad de Rim, cuyos habitantes participaron en la colonización de Grecia e incluso fundaron la ciudad de Crotón. La necrópolis se ubicaba en el camino hacia la ciudadela cuando prosperaban ciudades antiguas como Micenas, Pilos y Tireniv. El asentamiento micénico cercano a la necrópolis aún no ha sido excavado. En la antigua necrópolis, arqueólogos hallaron tumbas de cámara talladas en el suelo blando. Los hallazgos más interesantes estaban en la tumba 8. En este sitio, entre piedras de los siglos XIV al XII a.C., los científicos hallaron 3 espadas de bronce. 2 se conservaron muy bien, incluso con partes de las empuñaduras de madera. Según suponen los científicos, fueron hechas en un taller del palacio, posiblemente en Micenas. Las espadas se fabricaron a mediados del siglo XV y del siglo XIII a.C. Por cierto, estas espadas son más de 2000 años más antiguas que la que recientemente encontró un nadador de Israel. Las largas lanzas halladas aquí son de la misma época que las espadas de bronce. Las tumbas se usaron de manera intensiva y durante mucho tiempo, es decir, a lo largo de varios siglos. Los hallazgos indican que comenzaron a reutilizarlas activamente hacia el 1200 a.C. En ese periodo las tumbas se abrían varias veces. Los huesos remanentes de los entierros originales se extraían con respeto y se apilaban cuidadosamente en la pared trasera de la cámara. La presencia de objetos valiosos en la necrópolis cerca de Egión no sorprende. Según el historiador griego Pausanias, en Egión se reunía la élite, los líderes y nobles más poderosos. A todos ellos los reunió aquí Agamenón para consultar y comunicarles, emprender una expedición contra el reino de Príamo, último rey de Troya. Agamenón, antiguo rey griego de Micenas, también era considerado mitológico. Colonia del Reich en el este. Los nazis no solo buscaban derrotar a la Unión Soviética, también planeaban rediseñar el mapa mundial. De Prusia Oriental a los Urales debían ser espacio vital alemán. Según el plan de Himmler, rusos, ucranianos, bielorrusos y otros debían desaparecer, ser deportados o reducidos al mínimo. El plan Ostplan consistía en construir ciudades alemanas por toda la Europa soviética, unidas por autopistas
con guarniciones y rodeadas de una población local obediente. Solo se enseñaría a los niños la tabla de multiplicar, leer señales de tránsito y firmar. Nada más se permitiría. En este proyecto no había espacio para la persona, solo era vista como función o instrumento, sin cultura, historia ni idioma. El este de Europa se volvía una base biológica para la raza aria. Mientras más observas estos esquemas, más parece que no es solo una ideología, sino una tecnología, terrible, inhumana y lógica. Ánforas en las paredes de la alberca. El peristilo es el patio interior. Tenía un pórtico con columnas, un corredor cubierto junto a un gran espacio abierto con arbustos, parterres, estatuas, fuentes y otras bellezas. Ahora, en este jardincito hay una extraña piscina de 1.30 metros de profundidad y ancho y 4.30 metros de largo. Probablemente se llenaba a mano. En la esquina de la piscina se hallaron reparaciones de impermeabilización de cemento en la unión del fondo y la pared con hoja de plomo. Los cuellos de las ánforas están empotrados en las paredes de la piscina en ambos lados estrechos y sobresalen hacia el interior, formando escalones. En la foto solo se observa una pared con un escalón. De 17 cuellos de ánforas en 2 filas. En el lado opuesto, 2 escalones. Solo el inferior tenía 11 cuellos de ánfora en 2 filas. Al mismo tiempo, aquí no ocupaban todo el ancho de la pared, sino solo 93 centímetros. ¿Sabías que en la antigua Roma se cultivaban con éxito plantas acuáticas comestibles, moluscos y peces? En 2 épocas, las personas usaban cognómenes ligados a la piscicultura: Lucio, Licinio, Murena y Sergio Orata. Ambos apodos muestran con qué criaturas marinas se dedicaban a la cría. Es mejor criar moluscos, de hecho, en aguas profundas. Por ejemplo, los mejillones necesitan una profundidad de unos 4 metros desde la superficie, pero a los romanos les gustaba criar todo tipo de especies exóticas no solo para alimentarse, sino también para presumir. Claro, en una propiedad urbana nadie cría animales para vender, pero sí para impresionar a los invitados. Con ese pez sí lo harían. Además, no era necesario criarlo desde cero. Solo había que dejarla nadar hasta la cena de gala, por lo que la piscina probablemente era para criaturas marinas. Este perístilo en la casa de Lucio Helio Magno ahora se llama provisionalmente Patio de las Morenas. Podemos imaginar cómo Lucio torturaba a los esclavos con morenas. Es una broma, aunque esas leyendas se conservan en las fuentes. La historia del entierro de un príncipe del antiguo Egipto. En el cementerio de Middlebury, Vermont, hay una tumba inusual que destaca entre las demás. Se supone que es la tumba de un príncipe egipcio, Amun-Yir-Yepeshef, quien nació en el año 1881 a.C. durante el Imperio Medio de Egipto y murió a la edad de 2 años y medio. Su padre, Senfoset III, posteriormente se convirtió en faraón y gobernó durante la 12 dinastía, conocido por sus campañas militares y construcciones. La momia infantil fue extraída de Egipto por saqueadores en la era victoriana y llegó a una colección de museo estadounidense del siglo XIX, y Henry Sheldon, coleccionista y fundador del Museo de Historia de Vermont, compró la momia a unos marineros españoles y la guardó en el ático del museo por su mal estado. Después de la muerte de Sheldon en 1907, la momia permaneció sin ser reclamada hasta 1945, cuando el director del museo, Jorge Mead, cremar los restos descompuestos y enterrarlos en el cementerio para evitar posibles actos de vandalismo por parte de los estudiantes. La lápida muestra una cruz cristiana y los símbolos egipcios Anj y Ba, representando vida y espíritu. Este pan se hornea desde hace 43.000 años. En Australia se hallaron pruebas de que los aborígenes lo hacían mucho antes que los egipcios. Hace más de 34.000 años. El hallazgo de piedras de molino en Nueva Gales del Sur evidencia una antigua tradición de elaboración de harina. Los aborígenes, cazadores-recolectores, también cultivaban. Las mujeres recolectaban semillas de varias plantas, incluyendo cereales de pinifex, a veces de nidos de hormigas. La harina se molía en piedras de molino con hasta 50.000 años de antigüedad. La harina se convertía en masa y se horneaba en pan nutritivo esencial en la dieta de los aborígenes. La llegada de los europeos y la harina blanca casi hizo desaparecer los métodos tradicionales de pan, pero hoy vuelve el interés por las técnicas y legado culinario aborigen de Australia. Las luces azules de Criviquila. En la costa de Irlanda, en el condado de Donegal, hay una antigua tumba de la que los lugareños hablan con temor. Criviquila es una de las estructuras megalíticas más antiguas de Europa, pero incluso entre otros monumentos neolíticos,
destaca. Testigos dicen que por las noches aquí se ven luces azules. En silencio, destellos de luz surgen entre las piedras como si algo o alguien llegara ahí. Oficialmente la tumba data del cuarto milenio antes de nuestra era. Consta de un patio, un corredor ritual y cámaras funerarias. Las piedras están exactamente igual que hace miles de años, pero las leyendas son mucho más antiguas que las excavaciones. Hablan de una liebre blanca inatrapable, voces entre piedras, una colina extraña que respira y espíritus antiguos que solo molestan a quienes llegan sin respeto. Las excavaciones de los años 30 mostraron que Krivikil no solo fue usado en el Neolítico, aquí se hallaron restos de una herrería cristiana antigua. Alguien llegó 2000 años después, colocó un horno de fundición justo en la entrada de la tumba y empezó a fundir metal. Quizá con la esperanza de aprovechar el poder del lugar o de llegar a un acuerdo con quienes se quedaron ahí. Los turistas vienen de día, pero los locales no se quedan tras el atardecer. Las luces azules son raras, pero siempre aparecen de repente. Esculturas romanas bajo una iglesia normanda. Arqueólogos del proyecto de tren HS-2 en Buckinghamshire hallaron varios bustos de la antigua Roma cerca de Stockmadeville. 2 bustos, uno masculino y uno femenino, y la cabeza de un niño. Las excavaciones se realizaron como parte de la preparación del área para la construcción del ferrocarril y tuvieron lugar en la zona de la antigua iglesia normanda. Año 1080. Los arqueólogos estaban excavando las ruinas de una antigua torre. Se encontró una jarra de vidrio romano antiguo que se conservó a pesar de haber estado bajo tierra durante más de 1000 años. También se encontraron fragmentos de tejas y urnas de cremación. La iglesia se construyó sobre un mausoleo romano destruido por los normandos. Los arqueólogos excavaron fragmentos de muros tallados del mausoleo. El principal arqueólogo del proyecto de la red ferroviaria, Miguel Cort, destacó que el programa arqueológico que acompaña al proyecto ferroviario no tiene precedente. A medida que el proyecto HS-2 da forma al futuro de Gran Bretaña, estamos descubriendo su pasado. Esfera de Colombia. En marzo de 2025, una esfera metálica de 2 kilogramos cayó del cielo en Buga, Colombia. La temperatura es más baja de lo esperado. Dentro hay 13 microesferas que rodean un núcleo denso. Las capas parecen de metal, pero no hay rastros de soldadura ni uniones. Científicos lo estudian, pero ya surge una duda. El objeto no parece ser terrestre. El radiólogo José Luis Velázquez declaró que no encontró indicios que indiquen fabricación humana. La estructura es sólida y el material de 3 capas es desconocido. Los escépticos aseguran que el dibujo fue creado por inteligencia artificial, pues las líneas son irregulares y el diseño muy humano. En la historia reapareció Jaime Maussan, ufólogo conocido, cuyas afirmaciones sobre extraterrestres no se comprobaron. Nadie ha dado una respuesta definitiva, pero la pregunta persiste. Si no es basura espacial, parte de un cohete ni una falsificación, ¿qué cayó a la Tierra y por qué ahora? Cama de más de 40.000 años de antigüedad. Arqueólogos sudafricanos hallaron en la cueva Border una cama de entre 40.000 y 60.000 años. En ella se encontraron pequeños fragmentos de herramientas de piedra y trozos de ocre, lo que demuestra que realmente pertenecía a un ser humano. La investigación indicó que parte de esta antigua cama era posiblemente una estera primitiva. Desde la antigüedad, las personas hacían camas de plantas en sus campamentos para no dormir o sentarse en la tierra o piedra. Los materiales orgánicos se conservan mal, así que los científicos del Paleolítico solo conocen hallazgos aislados. Así, en 2020, arqueólogos sudafricanos hallaron una estera de pasto de unos 200.000 años en yacimientos neandertales de Levante y España. Científicos hallaron filolitos acumulados cerca de los hogares. Esto es evidencia de que estos humanos arcaicos, hace unos 70.000 a 49.000 años, regularmente hacían esteras para sí mismos cerca del lugar de calefacción. En el noreste de Sudáfrica, cerca de la cuna de la humanidad, está la cueva Border. El depósito de plantas de piedra muestra presencia humana en los últimos 200.000 años. Arqueólogos estudiaron un lecho de plantas herbáceas hallado en la cueva Border. Ellos señalaron que parte de los depósitos relacionados con este hallazgo ya había sido excavada anteriormente, por lo que no se conservó completamente. Probablemente antes el lecho alcanzaba una longitud de aproximadamente 2 metros. El análisis por radiocarbono con espectrometría de masas y resonancia paramagnética electrónica reveló que el lecho tiene entre 40 y 60.000 años. Arqueólogos hallaron herramientas de piedra, algunas con restos de pegamento de resina de Podocarpus. Además, desenterraron los restos de 2 niños pequeños, así como una bola de cera de abeja trabajada con hueso y un adorno.
Los investigadores extrajeron la estera tras hacer una base de yeso para estudiarla en el laboratorio. Los científicos descubrieron que está compuesta por restos de plantas monocotiledóneas, tallos, hojas, semillas, así como incluye carbón vegetal y varios artefactos, fragmentos de piedras y trozos de ocre. La estera seca estaba sobre cenizas, por lo que los científicos supusieron que, cuando la gente llegaba a la cueva, quemaban la cama vieja que estaba allí, infestada de insectos. O lo hacían cuando ya era desagradable dormir en ella. El misterio del Vaticano y Fátima. En 1917, 3 niños en el pueblo portugués de Fátima vieron un extraño resplandor en el cielo. De repente apareció, cambió el clima y detuvo a la multitud. Una luz iluminó el claro y surgió una figura femenina ante los niños. Ella guardaba silencio. Los mensajes resonaban en sus mentes. La Iglesia Católica lo consideró un milagro y llamó a la aparición la Virgen María. Pero siglos después, los ufólogos aseguran que fue un contacto extraterrestre, no divino. Mark Christopher Lee, investigador británico, acusó al Vaticano de ocultar durante años un encuentro con una civilización no humana. Afirma que el fenómeno presenta los signos clásicos de un contacto objeto volador no identificado: luz cegadora, comunicación telepática, interferencias electromagnéticas y visión masiva. Dice que todo lo que ocurre es una interpretación de alta tecnología por una conciencia primitiva, no misticismo. El tercer secreto de Fátima, que estuvo clasificado durante mucho tiempo, solo echó más leña al fuego. Su contenido se mantuvo oculto durante décadas. Cuando el Vaticano publicó el texto, muchos notaron que no era el original y que no todo fue revelado. Lee y otros investigadores creen que esta profecía mencionó el contacto. Y es por eso que la Iglesia hizo todo lo posible para convertir el incidente en un símbolo religioso, y no en una anomalía tecnológica. ¿Qué teme la Iglesia? ¿Perder el control o admitir que desde hace tiempo sabe algo que a otros se les prohíbe mencionar? Artefactos de la época del legendario Sinedrion. En Yavne, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel hallaron ruinas de una gran estructura de esa época. Por primera vez en años de investigación, científicos descubrieron una estructura industrial de los siglos I al III de nuestra era. Los científicos confían en la datación, respaldada por los artefactos hallados en la estructura. Estos objetos son fragmentos de tazas de cerámica. Los científicos conocen estas tazas como tazas de medida. En la antigüedad, estas tazas simbolizaban la pureza religiosa. Además, a solo 80 metros de la estructura, los científicos se toparon con un gran cementerio. A los científicos les sorprendió un poco este hallazgo, ya que encontraron decenas de tumbas que estaban dispuestas en un orden específico y a la misma distancia unas de otras. Los científicos supusieron que en la antigüedad existía una especie de sociedad funeraria encargada de los entierros y de su disposición. La mayoría de los sarcófagos eran de piedra, pero también hallaron uno de plomo. Y al parecer, el cementerio estaba ubicado fuera de la ciudad. Como los científicos no encontraron símbolos étnicos en los sarcófagos, no pueden determinar exactamente a quién pertenecían. Según los registros históricos, estos entierros eran de la comunidad judía y algunos posiblemente de sabios de Yavne. En la superficie de las tumbas, los científicos hallaron cerca de 150 objetos, frascos de vidrio que posiblemente contenían aceites aromáticos. Los científicos tendrán una respuesta precisa tras realizar todos los análisis necesarios. Además, los científicos tendrán que averiguar por qué estaban en un lugar tan inusual. El cráneo de la mujer fracturada. En el cementerio de Chegasovla, suroeste de Irán, arqueólogos hallaron un cráneo que les intriga. Tiene 6.200 años, pertenecía a una mujer joven. Su frente está extendida hacia adelante de manera antinatural, como la de las momias reales mayas o los sacerdotes andinos. Esto es el resultado de una modificación intencional. En su infancia, le ataron la cabeza de tal manera que con el tiempo tomó una forma alargada. Esto solo era para los elegidos, una casta especial o nacidos para el sacrificio. Lo más extraño no es la forma del cráneo, sino su fractura. Una grieta triangular a la izquierda indica un golpe fuerte. La lesión ocurrió poco antes de la muerte, de forma rápida y posiblemente intencional. Un objeto ancho, un golpe fuerte. La muerte fue instantánea. La tomografía mostró que el cráneo, por la modificación, era delgado y frágil. Incluso en una persona normal, un golpe así tendría las mismas consecuencias. El golpe no fue accidental, el lugar es inusual, el entierro es atípico. Todo indica que la mujer era importante, tanto que su muerte fue parte de un ritual. Un cementerio prehistórico en el Ártico. A 80 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, arqueólogos finlandeses descubrieron un antiguo cementerio de 6.500 años de antigüedad. Resultó ser 3 veces más grande de lo que se pensaba antes y es uno de los más grandes de Europa. Debido a la acidez del suelo, no se conservaron restos humanos.
pero los investigadores determinaron que aquí fueron enterradas alrededor de 120 personas. Las excavaciones en Tenyar, Laponia, en los años 80 y 90 hallaron unas 40 tumbas, pero en 2018 se descubrieron muchas más sepulturas. El arqueólogo Aki Aakonen indicó que las tumbas de la Edad de Piedra suelen tener ocre rojo, poco común en Tenyar. En el Neolítico, el ocre se usaba en rituales y entierros. Aunque en Tenyar solo apareció en 23 fosas, la forma de estas sugiere que son tumbas. Algunas tenían ceniza y carbón, lo que sugiere que fueron usadas como fogatas. Aakonen afirma que las muestras de suelo nocturnas pueden analizarse en busca de cabellos fosilizados, y los análisis químicos, incluyendo la extracción de ácido desoxirribonucleico antiguo del suelo, pueden arrojar resultados únicos y un nuevo entendimiento de la sociedad de la Edad de Piedra. Pilares en forma de falo. Arqueólogos turcos realizaron excavaciones en un complejo de estructuras descubierto en el sitio de Karahan Tepe de la época del Neolítico temprano. En uno de los edificios donde se hacían ceremonias rituales, había 11 pilares de piedra en forma de falos y una cabeza masculina de piedra. Destaca que todas las estructuras fueron cubiertas intencionalmente con tierra, piedras y rocas. En el Neolítico, la humanidad adoptó una economía productiva y un nuevo estilo de vida vinculado a la longevidad. La difusión de técnicas de construcción permanente también modificaba la cosmovisión en varias culturas. En casos como Çatalhöyük, los habitantes empezaron a enterrar a sus muertos bajo los pisos o cerca de las casas. Un ejemplo más del cambio en creencias antiguas es incendiar, demoler o rellenar viviendas y estructuras rituales tras su uso. En 1997, arqueólogos hallaron el antiguo asentamiento Karahan Tepe a 55 kilómetros de Şanlıurfa, en el sureste de Turquía. Cerca está Göbekli Tepe, el mayor y más antiguo complejo megalítico del mundo. Ambos sitios son del Neolítico precerámico. Estimaciones preliminares indican que Karahan Tepe podría ser más antiguo que el sitio vecino, de unos 12.000 años. En excavaciones previas, arqueólogos hallaron más de 250 obeliscos en forma de T y restos de estructuras. Ellos creían que el asentamiento existió de 700 a 800 años. Arqueólogos trabajaban en un complejo donde el edificio central medía 23 metros de diámetro y era casi rectangular con esquinas redondeadas. La parte occidental de la estructura se excavó en la roca, creando una pared de 4.3 metros de alto. Cerca se encontraba otra estructura excavada de 7 por 6 metros conectada con la anterior. En la pared central de la última construcción había una cabeza de piedra que mostraba a un hombre con frente prominente, labios gruesos y barba. La cabeza estaba algo girada hacia la escalera. Además, dentro de la estructura había 11 columnas de piedra colocadas verticalmente, hechas en forma de falos. La altura de los hallazgos era de 1 a 1.7 metros y el diámetro de 30 a 50 centímetros. Las excavaciones mostraron que el edificio fue cubierto con tierra y rocas, siguiendo reglas específicas. Los pilares se reforzaron con grandes piedras durante el relleno. El arqueólogo indicó que en estos edificios se realizaban ceremonias rituales. Cubrieron con tierra, rocas y piedras todas las construcciones no residenciales del área excavada. El arqueólogo señaló que esta práctica demandaba tiempo y esfuerzo, y era más que solo abandonar la construcción. Testigos de que es inteligencia artificial. En las cuevas de Qumrán hallaron miles de fragmentos de textos, muchos bíblicos y algunos desconocidos. Décadas después del descubrimiento, la ciencia revela algo inesperado. Estos rollos quizá no solo se escribieron en esa época. Algunos datan de la vida de los supuestos autores del Antiguo Testamento. Investigadores de la Universidad de Groningen limpiaron los manuscritos del aceite de ricino usado para conservarlos y repitieron el análisis de radiocarbono. Así, muchos textos resultaron ser más antiguos de lo esperado. Algunos datan de la época de Eclesiastés, otros de la era del profeta Daniel. Lo más interesante no es el carbono 14, sino Enoc, una inteligencia artificial entrenada en la estructura de la tinta y rastros de escritura. Determinó la datación de los fragmentos con una precisión del 85% sin dañar el pergamino. También identificó coincidencias gráficas antes ignoradas, mezcla de estilos, épocas y caligrafías. Eso significa que no solo podemos leer estos textos, sino que también podemos seguir la mano que los escribió, entender cuándo, dónde y, posiblemente, incluso por quién. Rollos con fósiles de dinosaurios. Científicos de Canadá encontraron en el campus de la Universidad de Alberta rollos de periódicos viejos atados con cuerda.
en los que se encontraban fósiles de dinosaurios. Según los especialistas, lo más probable es que estos sean hallazgos de las expediciones de 1920-21, sobre las cuales no se sabía nada durante mucho tiempo. Las inscripciones en los paquetes indican que incluso se trata de cráneos raros de tortugas de aproximadamente 70 millones de años. Los científicos indicaron que, por la caligrafía, los hallazgos son de la expedición 2021 de Jorge Stanley. Cliff Coy, paleontólogo, cree que los fósiles no se descubrieron desde finales de los 60 o inicios de los 70. Indicó que uno de los paquetes, según la inscripción, tiene 3 cráneos de tortuga, un hallazgo muy raro por su antigüedad. Coy podría desenvolver el rollo con los cráneos de tortuga, pero no tiene prisa. En su opinión, estos hallazgos ya son valiosos como artefactos históricos. Si los desempacan, los científicos solo tendrán fósiles en cajas que aportarán poco a su conocimiento. Como parte de la historia de la Universidad de Alberta, estos empaques parecen valiosos. Se sabe que durante los años de excavaciones en el Parque Nacional de los Dinosaurios, los científicos encontraron fósiles de al menos 500 dinosaurios que vivieron hace más de 70 millones de años. El Triángulo Maya. En la selva guatemalteca, arqueólogos hallaron 3 antiguas ciudades mayas formando un triángulo, separadas por unos 5 kilómetros. Todo indica que era un sistema. No fue casualidad ni algo caótico. Centros con un propósito, ángulos alineados a cuerpos celestes, templos, pirámides y canales de agua, integrados como un solo mecanismo. La ciudad de los abuelos fue nombrada por 2 figuras de piedra, un hombre y una mujer, considerados ancestros. En esta ciudad, los edificios se orientan al solsticio y equinoccio, lo que sugiere que era un observatorio ritual. Los restos humanos y animales, así como fragmentos de vasijas y puntas de flecha, indican que aquí ocurría algo más que solo astronomía. En Pednad, arqueólogos hallaron una pirámide de 33 metros con cima plana y un altar de rana, símbolo de renovación y ciclo vital. Las paredes de la cámara en la pirámide tienen frescos descoloridos en rojo, blanco y negro, cuyo significado sigue sin descifrarse. Cambrayal destacó por su ingeniería, no por su altura. En la cima del palacio hay un depósito de agua que alimentaba un sistema de canales, usados tanto para agua como para desechos, según arqueólogos. Esto indica que los mayas ya tenían un modelo de ciudad con sistemas de soporte vital. El antiguo barrio en Alejandría, Cambrayal, no lo encontraron justo ahora. Las publicaciones en los medios árabes aparecieron al menos en agosto, sin embargo, personalmente me enteré de esto hace poco. La zona descubierta por arqueólogos es del período greco-romano, cerca del siglo II d.C. Existe la posibilidad de que debajo de estas estructuras haya algo aún más antiguo, pero eso todavía hay que excavar y buscar. Mustafa Basiri, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, informó que investigaciones iniciales permitieron descubrir la calle principal, calles adyacentes y la red de alcantarillado. Según la declaración oficial, la zona era comercial y de negocios, pero además de talleres y tiendas, había casas residenciales. Las excavaciones duraron 9 meses. La zona donde se hicieron los hallazgos mencionados se llama Al-Shadbi, la fortaleza de Kite Bay, que a su vez está ubicada aproximadamente en el lugar del famoso Faro de Alejandría, considerado una maravilla del mundo. Arqueólogos dicen que la fortaleza se construyó con restos del faro. Era una zona costera de la ciudad helenística cerca del puerto, con comerciantes extranjeros. La vida era activa y el comercio generaba ganancias. En las excavaciones hallaron unas 700 monedas antiguas, varias ánforas y una estatua de alabastro de un emperador romano desconocido. El Ministerio de Turismo de Egipto publicó una foto de los restos del sistema de alcantarillado. Se reportan las cisternas y el sistema de agua hallados. Al parecer, allí vivía y trabajaba mucha gente. Aquí había tiendas que vendían todo tipo de productos, incluidas esculturas. Estas esculturas y parte de los productos se fabricaban en talleres que se encontraban aquí mismo. Pie Pequeño se ha encontrado el esqueleto más antiguo y completo de un antepasado humano en el mundo. Pie Pequeño. Así llamaron al esqueleto de un australopiteco encontrado en Sudáfrica. Algunos científicos estiman que el hallazgo podría tener hasta 3.670.000 años de antigüedad. Al parecer, Pie Pequeño es medio millón de años más antiguo que la anterior campeona, Lucy. El esqueleto de Lucy, otro australopiteco hallado en Etiopía, tenía una conservación única. Conservaba el 40% de sus huesos, por eso se creía que ella perdió el cuerpo, cubierto por lodo, que luego se fosilizó y encerró el esqueleto. Proyecto secreto La Campana. Según diversas fuentes, este fue un programa ultra secreto dirigido a crear una tecnología adelantada a su tiempo,
La campana era un aparato metálico en forma de campana, lleno de una extraña sustancia llamada mercurio rojo. Las pruebas se hacían en un laboratorio remoto cerca de Breslavia, Polonia. Las investigaciones relacionadas con este proyecto abarcaban una amplia gama de temas, desde la antigravedad hasta los viajes en el tiempo. Algunas teorías afirman que los nazis intentaron crear un dispositivo que pudiera cambiar el curso de la guerra, utilizando fenómenos físicos avanzados como distorsiones del espacio y el tiempo. Sin embargo, los resultados de los experimentos siguen desconocidos y tras la guerra, la campana desapareció. El secretismo del proyecto causó muchos rumores. Algunos creen que el dispositivo fue evacuado a Sudamérica o cayó en manos de los aliados. La cuestión de si el colocol realmente existió sigue siendo un misterio hasta hoy. Solo hay 23 de estos en el mundo. Arqueólogos en Turquía hallaron artefactos únicos de unos 800 años en Hasan Cave, uno de los asentamientos más antiguos de Batman. Incluye un cuenco curativo poco común y 2 anillos de tiro con arco. Los sigires son de ágata y hueso. El cuenco curativo, uno de los 23 en el mundo, se usaba en el mundo islámico medieval para protegerse de mordeduras de perros, serpientes y escorpiones. Es de bronce decorada con talismanes, sellos y versos. Habla sobre la medicina popular de esa época. Los sigiras, anillos para disparar arco, evitaban daños en los dedos por la cuerda. Uno fue hallado cerca del santuario, dándole un significado especial. Estos hallazgos, ahora en el Museo de Hasan Cave, son testimonios clave de antiguas prácticas y creencias, revelando aspectos culturales islámicos sobre medicina popular, tiro con arco, anillos y esfera armilar. Desde la antigüedad, los astrónomos de todo el mundo han utilizado modelos del cielo para realizar cálculos. Con la aparición de la esfera armilar, los astrónomos obtuvieron un modelo físico para visualizar mejor las líneas de longitud y latitud celeste. Inventadas en la antigua Grecia y China, las esferas armilares eran anillos esféricos centrados en la Tierra o el Sol. En los siglos XVI y XVI, primero estos instrumentos astronómicos se hicieron más pequeños y se usaron como anillos de moda, funcionando igual que los originales. Las esferas armilares son una colección de varios anillos de esferas armilares que están increíblemente bien diseñados y detallados. Cuando están cerrados parecen como cualquier otro anillo. Hechas de 2 u 8 bandas móviles, estas complejas joyas eran elaboradas por artesanos expertos. Algunos anillos eran simples y otros tenían inscripciones o signos del zodiaco en esmalte en las bandas. Estos anillos plegables fueron populares en el siglo XIX como símbolo de fe y educación de su propietario. El oro blando y de alta aleación los hacía propensos al desgaste, por eso los ejemplares del Museo Británico son tan valiosos. Momias ultrajadas. La teoría de los antiguos astronautas es popular. Sus seguidores creen que los dioses eran extraterrestres y las construcciones antiguas su tecnología. Los arqueólogos consideran esto una distorsión de la historia y llaman a esas versiones extraterrestres. En los vacíos, la ignorancia se sustituye por fantasía, algo común en torno a Perú. Tras el libro Carros de los Dioses, las figuras de Nazca fueron llamadas pistas de aterrizaje para ovnis, aunque se ven desde las colinas y algunas apuntan a estrellas y fuentes de agua. La momia más inquietante de Perú, presentada como extraterrestre. María tenía 3 dedos, el cráneo alargado y aspecto aterrador. El periodista Jaime Maussan la mostró en una película, pero los expertos independientes no tuvieron acceso. El arqueólogo sospechó que eran restos de una persona real, mutilados intencionalmente. La deformación craneal es común en varias culturas y simboliza alto estatus. Todos los cráneos analizados por ácido desoxirribonucleico eran humanos. Ninguno era extraterrestre. El problema no son las hipótesis extrañas, sino que ofenden. A las organizaciones se les atribuyen logros a seres ficticios, no a ellas. La piedra vale más que el oro. En 2015, en el parque Maryborough de Australia, David Joule encontró una piedra rojiza marrón, pensando que era oro. Intentó romperla con un mazo y un taladro, pero no pudo. 3 años después, la llevó al Museo de Melbourne. Los geólogos Jenry y Birch lo identificaron como un meteorito de 4.6 mil millones de años. Les impresionaron su aspecto y peso. El meteorito resultó ser un condrito ordinario Hg5 que contenía cristales y mucho hierro. Los investigadores dijeron que meteoritos como este permiten estudiar el espacio y conocer la edad y composición del sistema solar. Algunos incluso contienen polvo estelar más antiguo que los propios meteoritos. El análisis de radiocarbono indicó que el meteorito cayó en la Tierra hace unos 100.000 años. ¿Por qué cree que los meteoritos se encuentran tan raramente en la Tierra a pesar de su abundancia en el espacio?
el cuerpo intacto de la santa. El cuerpo incorrupto de Teresa de Ávila fue expuesto por primera vez en 111 años. Multitudes se reunieron en la Basílica Española para ver lo que, según todas las leyes de la biología, ya debería haber desaparecido. El cuerpo de la monja, fallecida en 1582, permaneció incorrupto. El rostro es reconocible, las extremidades están conservadas y, lo más extraño, hay espinas de calcio en los pies, como si el hueso siguiera vivo. Para abrir el sarcófago se requirieron 10 llaves en poder del duque, el monasterio y el Vaticano. El sistema de acceso parece más un ritual que una protección técnica. Los científicos analizaron los restos, los compararon con fotos de hace un siglo y no hallaron explicación lógica para su conservación. Su muerte fue registrada en el monasterio de Alba de Tormes. Ella llegó allí caminando, a pesar de los fuertes dolores, y poco antes de morir dijo: el silencio sobre ella, y siglos después su cuerpo sin descomponerse. Creyentes ven milagro, investigadores fenómeno. Sin embargo, si la carne sobrevive un siglo sin pudrirse, ¿realmente sabemos algo? Armadura de placas únicas. Miren qué hermosa, qué perfecta es esta armadura de malla y placas. Sin conocer el contexto, podría pensarse que es de la India o Persia, pero no es así. Además, las placas de esta armadura no son de acero ni metálicas. Les presento a Curaba Calang, la coraza de los pueblos moro de Filipinas. Sus anillos son de latón y las placas de cuerno de búfalo filipino cabao. Este ejemplar es de finales del siglo XIX, aunque solo parece arcaico para un europeo. Armaduras similares llamadas Sirobactar, hechas de acero, se usaban cuando los hindúes luchaban contra los ingleses. Las Filipinas han estado bajo fuerte influencia extranjera, primero árabe, luego hindú y después española, que conquistó las islas. Sin embargo, los habitantes de Filipinas tenían problemas con el hierro y el acero, a diferencia de Japón. Apenas les alcanzaba para espadas, así que los filipinos copiaban armaduras extranjeras usando materiales como cuernos y latón. El resultado era sorprendentemente elegante. Casi todas las corazas filipinas eran similares a las Sirabactar indias y a las Yushman rusas. Si no se toma en cuenta el material del que están hechas, son sorprendentemente elegantes y bastante avanzadas en su diseño. El pecho, costados y espalda llevan placas verticales. Tiene falda de malla y placas. La armadura se abrocha en el pecho con cierres especiales, y las placas de cuerno o bronce suelen decorarse con plata. Por cierto, las armaduras filipinas del pueblo mora son interesantes. Pero lo que añade un toque surrealista es el hecho de que los filipinos copiaron los petos de la India, pero los cascos eran españoles. Los burginetes eran los más populares. De hecho, pueden ver la versión filipina del burginete en la foto, solo que no es de acero, sino de metal de color, probablemente cobre o bronce. Un ejemplo del misterioso azul. No es solo una joya, es una pulsera de la tumba de Tutankamón con más de 3.300 años. El escarabajo está hecho de lápiz lazuli, enmarcado con cornalina, turquesa y oro, encarnando la idea de la transformación eterna. Los egipcios creían que el escarabajo empujaba el sol por el cielo como una bola. Por eso simbolizaba la renovación, la protección y la transición entre mundos. Pero el centro de atención no es solo la forma, sino también el color. Es un azul intenso, casi resplandeciente. No es pintura, es azul egipcio, el primer pigmento sintético de la historia, creado casi 2000 años antes de Cristo. Los científicos apenas empiezan a comprender la complejidad de la tecnología para crearlo. Los antiguos mineros comían queso azul. Investigadores austriacos hallaron indicios de una dieta inusual entre los antiguos mineros locales. Se trata del estudio de paleofecalios en las minas de sal de Hallstatt, que han sido explotadas durante los últimos 2 a 3.000 años. Los mineros no tenían tiempo para regresar al baño en la superficie, y la temperatura constantemente baja y el aire salado de las minas conservaron sus desechos, lo que permitió a los científicos determinar de qué se alimentaba. La dieta de los mineros casi no cambió en siglos. Son varios tipos de leche dorada, nueces y bayas, además de productos lácteos. Lo único que cambió fue la forma de la comida. Por ejemplo, hace un par de miles de años eran papillas, y más cerca de la modernidad fueron reemplazadas por tortillas y pan casero. Pero lo que más interesó a los científicos fueron los rastros de ácido desoxirribonucleico de hongos, Penicillium roqueforti y Saccharomyces cerevisiae. Penicillium roqueforti hoy en día es conocido como un componente obligatorio en la producción de quesos azules, donde el ingrediente clave es el moho. Saccharomyces cerevisiae es un tipo de levadura que se utiliza para la producción de alcohol
y en particular cerveza, ambos son productos típicos de Europa. Además, si hablamos de queso casero barato y cerveza, bien podrían haber formado parte de la dieta de los mineros. Aquí lo sorprendente es la antigüedad de las muestras. Resulta que ya en la Edad de Hierro, la gente no solo había dominado el uso de la fermentación para producir alimentos, sino que también comprendía su valor. Trabajar en la mina es difícil. La alimentación debe ser sustanciosa, y que los mineros eligieran cerveza con tortas de cebada y queso azul muestra su reconocimiento de esa dieta. Durante siglos, sus costumbres solo cambiaron hasta el siglo XVIII. El color olvidado de Egipto. Hace casi 5000 años, los egipcios crearon algo que nadie más logró después. No se trata de un templo o un ritual, sino de un color, el azul egipcio. Primer pigmento artificial de la humanidad. Su receta se perdió tras el Imperio Romano y fallaron siglos en reproducirlo. Recientemente, científicos lo recrearon usando microscopios modernos, altas temperaturas y mucha persistencia. El pigmento se elaboraba con silicio, cobre, calcio y sodio, calentados a 1000 grados. Lo sorprendente no es la composición, sino el resultado. Las muestras recreadas fueron complejas, no homogéneas y únicas. El azul egipcio mantiene su brillo tras milenios y emite luz infrarroja cercana. Ahora lo estudian arqueólogos y desarrolladores de tecnologías para protección, análisis y aplicaciones técnicas. Los antiguos sabían más de lo que creen. Tal vez usaban estas propiedades por más que belleza. El color a veces es un lenguaje, no solo pintura. Y si lo desciframos, escucharemos algo mucho más antiguo que las propias pirámides. Uno de los libros más antiguos, el Códice Crosby-Shoyan, un raro manuscrito que revolucionó el estudio del cristianismo, fue vendido el 11 de junio de 2024 en la subasta de Christie's en Londres por casi 3.9 millones de dólares. Este códice, creado a mediados del siglo IV en Egipto, contiene textos bíblicos y otros textos cristianos primitivos, lo que lo hace único para el estudio de la historia del cristianismo. El códice fue encontrado junto con más de 20 otros manuscritos cerca de Dizna, Egipto, en 1952. Estos documentos son conocidos como los papiros Bodmer, por el nombre del coleccionista suizo Martin Bodmer. El códice incluye 5 textos cristianos primitivos en idioma copto, entre los cuales se encuentran los textos más antiguos conocidos del libro de Jonás y la primera epístola de Pedro. Estos textos son clave para entender la literatura y cultura cristianas antiguas. El códice es un ejemplo temprano del paso del rollo al libro. El códice tiene 104 páginas de papiro antes cosidas, ahora bajo un vidrio acrílico protector. Este periodo de transición es clave en la historia de la escritura y el libro, pues refleja la evolución de sus tecnologías. El códice lo copió el mismo escriba, probablemente un monje egipcio, en el siglo III. Él utilizó una caña recién cortada como pluma. El clima seco de Egipto permitió que el códice se conservara por más de 1700 años. Mutante en el espacio. En la Estación Espacial China se halló una nueva bacteria llamada Nealia tiongonghensis, que parece un microorganismo común. El análisis genético reveló que no solo se adaptó a la ingravidez y radiación, sino que además cambió. Su capacidad para crear una biopelícula protectora, adaptarse a ambientes agresivos y sobrevivir donde otras formas de vida mueren, la coloca aparte entre las bacterias terrestres. Las investigaciones revelaron que el microbioma en la estación china difería del de la Estación Espacial Internacional en composición, comportamiento y reacción. Las condiciones alteraron tanto toda la bacteria que ya no encaja en la biología conocida y se volvió diferente. Y esto genera preguntas no solo entre los microbiólogos. ¿Qué pasa si las condiciones del espacio no solo adaptan la vida, sino que la transforman? ¿Y si formas similares ya existen fuera de la Tierra y adaptan el entorno a sí mismas, no al revés? Si las bacterias pueden mutar en algo nuevo en cuestión de meses, ¿qué sucede con aquellos que pasan años en el espacio? Huellas de un humano antiguo con caminar inusual. Al hallar en Tanzania unas huellas antiguas en ceniza volcánica solidificada, los científicos inicialmente creyeron que eran de un oso caminando erguido. Como escribe la publicación científica New Scientist, un nuevo análisis mostró que las huellas en realidad pertenecían a un ser humano, más precisamente a una especie humana extinta, cuya forma de caminar era sumamente inusual. Un homínido desconocido del que solo quedan huellas en ceniza solidificada vivió hace 3.7 millones de años. Por las huellas, este ser similar a un humano se movía de forma muy extraña.
Imagina pues a alguien caminando cruzando los pies uno frente al otro. Es una versión exagerada del modo en que las modelos caminan en la pasarela. Los científicos no saben exactamente qué homínido dejó esas huellas extrañas. Se señala que las huellas no se parecen a otras encontradas en la zona de Laetoli, donde se hizo el hallazgo. Anteriormente en esta zona se encontraron huellas de Australopithecus afarensis, así como de homínidos bípedos que vivieron hace aproximadamente 3 a 6 millones de años. El nuevo hallazgo dejó a los científicos perplejos. Nuevas investigaciones de campo podrían ayudar a esclarecer el misterio de las huellas extrañas con futuros descubrimientos. Anillo con calavera. En Norfolk, Inglaterra, Malcolm Will halló un anillo enterrado por 300 años. Fue hecho en 1723 en memoria de Sir Bassingbourn Gaudy, un aristócrata que murió en circunstancias misteriosas. En el exterior hay esmalte que representa una calavera. En el interior está grabada la fecha y la edad del fallecido. Todo es sumamente preciso, con atención al detalle, pero al mismo tiempo demasiado personal. El anillo genera una sensación extraña, como si su dueño no solo llevara un recuerdo, sino que hubiera hecho un pacto con él. Gaudí provenía de una familia en la que se entrelazaban el poder, la sordera, la religión y conocimientos secretos. Su padre y su tío fueron los primeros sordomudos en Inglaterra en recibir educación. Su casa, Gaudí Hall, recibía a la reina. ¿Por qué se perdió o escondió el anillo? Quizá lo usaron quienes tenían un juramento, o tenía un vínculo mucho más cercano con esa persona que lo que dice la historia oficial. Esferas de piedra talladas. Un asentamiento neolítico en Escocia fue escenario de un hallazgo único. Cientos de esferas de piedra pulidas y decoradas con espirales y círculos concéntricos. Estos artefactos, que datan de los milenios 4-3 a.C., impresionan por la gran maestría en el trabajo de la piedra. Las esferas se fabricaron con varios tipos de roca, desde arenisca hasta granito, y muestran un nivel de detalle que no era para fines utilitarios. Una teoría dice que las esferas serían proyectiles para ondas, pero esto es poco probable por el gran esfuerzo en crearlas. Otra hipótesis es que se usaban como pesas para balanzas, pero la variedad de formas y ornamentos también pone en duda esta teoría. Algunos investigadores tienden a pensar que las esferas tenían un significado ritual. Los ornamentos podrían haber sido simbólicos, y las propias esferas se usaban en ceremonias de culto. Sin embargo, todavía no hay pruebas suficientes que respalden esta teoría, y las esferas de piedra de Escocia siguen siendo uno de los misterios más intrigantes del Neolítico europeo. Estos enigmáticos artefactos siguen despertando interés y debates entre los arqueólogos, resaltando la riqueza y complejidad de la cultura neolítica. Un viejo juguete para adultos. El artefacto de más de 2000 años fue hallado en el Reino Unido en 1992. Al principio, los arqueólogos creyeron que este objeto de madera era una herramienta de costura, pero estudios posteriores sugieren que pudo ser un antiguo dispositivo sexual. La mayoría de los científicos coinciden en que el objeto de madera hallado tiene forma de falo. La singularidad de este artefacto radica en que no ha cambiado su forma ni su modo de uso incluso después de miles de años. Lo interesante es que su forma tampoco cambiará en el futuro, por razones obvias. Sin embargo, existen varias versiones sobre el uso de este artefacto como juguete sexual. Según las imágenes romanas, se sabe que ellos tenían consoladores, pero rara vez han llegado hasta nosotros, ya que la mayoría de las veces estaban hechos de materiales orgánicos. Algunos arqueólogos creen que los dueños de esclavos usaban este objeto para causar dolor y mostrar su poder sobre ellos. Otros creen que podrían haber sido un amuleto de la suerte, ya que en la antigüedad los amuletos de esa forma eran muy comunes. La última opción es que pudo usarse como mortero para triturar o mezclar especias u otros materiales culinarios o medicinales. ¿Cajas de Argentina? En el sótano de la Corte Suprema de Argentina, detrás de cajas viejas simulando ser de champán, hallaron algo inesperado. Dentro del pasaporte había manifiestos, listas de miembros de la propaganda de la Alemania nazi, 12 cajas de madera bien selladas, que habían permanecido intactas desde la década de 1940. La investigación indica que llegaron al país ocultas como bebidas alcohólicas en un barco japonés. Mientras Europa estaba en guerra, el Tercer Reich buscaba rutas alternas para escapar y mantener su influencia. Los expertos recibieron documentos, incluyendo una identificación, registros y posibles pistas sobre la fuga de altos funcionarios del Reich. Esto no son rumores sobre la huida de los nazis a América Latina. Son pruebas físicas que han estado en el archivo del gobierno durante casi 80 años
Argentina ha figurado por mucho tiempo entre los países donde huyeron ex-nazis. Una cosa es la teoría y otra un hallazgo confirmado oficialmente. La cuestión ya no es si estuvieron ahí, sino por qué nadie buscó estos documentos antes o por qué, sabiendo todos, callaron. Un gusano marino con armadura de pangolín. Un grupo de científicos revisó las colecciones de la Universidad Macquarie de Australia. Entre varios fósiles, especialistas hallaron dos nuevas especies de gusanos anillados acorazados, clasificadas en el grupo extinto Machairidia. Se caracterizan por placas calcáreas resistentes que protegen. Una de las especies descubiertas se llamó Lepidocoleus sciuricenus, por su parecido con las estrellas arrojadizas de los ninjas japoneses. Otra especie también recibió un nombre relacionado con armas blancas, pero aún más legendario: Lepidocoleus caliburnus, homenajea a la famosa espada Excalibur de la leyenda del rey Arturo. La antigüedad del fósil se estima en unos 400 millones de años. La microtomografía por rayos X generó modelos digitales 3D de placas blindadas. Los gusanos vivían en arrecifes de coral en aguas poco profundas. Ahora esa zona es tierra firme. Como resultado del escaneo, quedó claro que las placas formaban dos sistemas de blindaje superpuestos. Uno de ellos recorría el esqueleto y el otro protegía el cuerpo por los lados. Se enrollaban en una bola para defenderse mejor de los depredadores, pero al final esa habilidad no los salvó de la extinción. Un fósil de 15 millones de años. Emily Bisdick, voluntaria del Museo Marino de Calvert, halló en una playa de Maryland, Estados Unidos, un fósil único de una criatura similar a un delfín que vivió hace 15 millones de años. El hallazgo se realizó durante un paseo por la playa, donde la mujer encontró una parte de un cráneo de 76 centímetros de largo y que pesaba alrededor de 23 kilogramos. Stephen Groff, empleado del museo, estudió el fósil y lo identificó como perteneciente a una especie extinta de animales marinos similares a los delfines que habitaban el mar que cubría Maryland hace millones de años. Estas criaturas tenían un hocico alargado para cazar y medían entre 3.5 y 4.5 metros. Vivieron en el Mioceno hace entre 12 y 20 millones de años. Se desconocen las causas de su extinción. El cráneo fósil será exhibido en el Museo Marino de Calverta, donde los científicos lo seguirán estudiando. Bases extraterrestres de la CIA. La desclasificación de archivos por la CIA rara vez inspira confianza. Entre los documentos disponibles al público había informes difíciles de descartar como invención. Son bases secretas de extraterrestres aquí en la Tierra, no en la galaxia. Uno de esos objetos supuestamente está ubicado en la zona del Monte Hayes, en Alaska. Según los informes, este lugar no solo está aislado y lleno de actividad descrita como no humana por los testigos. Los documentos contienen información sobre dos tipos de seres. Unos se parecen a los humanos con diferencias mínimas y otros son abiertamente extraños, como si hubieran salido de la ciencia ficción. Y aunque esas descripciones suenan absurdas, se repiten en decenas de testimonios. Muchos de ellos coinciden con los datos que las agencias de inteligencia estadounidenses recopilaron en Sudamérica, África e incluso en Titán, la luna de Saturno. Escépticos piensan que es un juego de las agencias de inteligencia, pero lo extraño es otra cosa. ¿Por qué desclasificar precisamente estos materiales? ¿Por qué justo ahora? Tal vez busquen preparar a la opinión pública para algo mayor o distraerla de lo que pasa en las sombras. Y aún más extraño es el comunicado paralelo de la Casa Blanca. Misael Kratio, jefe de la Oficina de Ciencia y Tecnología, afirmó que Estados Unidos ya manipula el tiempo y el espacio. Y Trump ya en 2020 mencionó un arma de la que nadie siquiera sospecha. Todo esto podría parecer solo palabras rimbombantes si no se supiera que en los mapas de Google, en la zona del Área 51, recientemente se notó un objeto parecido a una torre triangular que no está marcada en ningún esquema oficial. Los egipcios hacían momias mucho antes. Los antiguos egipcios sabían hacer momias 1000 años antes de lo que los científicos habían supuesto hasta ahora, informa el periódico The Guardian. Los científicos investigaron la momia de Yubi, encontrada en 2019 en la necrópolis de Saqqara, posiblemente una de las momias egipcias más antiguas descubiertas hasta ahora. Gubi fue un alto funcionario egipcio que vivió hace unos 4000 años durante el Tiwara-Pisp, el Manamomia del antiguo reino. Esto lo indica el hecho de que para la momificación de Yubi, los antiguos egipcios usaron resina y tela de lino fina. Antes se pensaba que los egipcios comenzaron a momificar cuerpos y a usar estos materiales 1000 años después. Yubi transforma la percepción de los especialistas sobre el desarrollo de este fenómeno, según científicos. Los materiales pueden revelar nuevos conocimientos sobre el antiguo reino en Egipto y sus rutas comerciales. Cofre romano antiguo Safe.
En 1994, en el centro de España, junto al antiguo templo romano de Mitra, arqueólogos hallaron las ruinas de la villa Casa del Mitreo. Construida a finales del primer siglo, fue reconstruida varias veces hasta un gran incendio en el siglo IV. Llamó especialmente la atención un gran cofre de madera, reforzado con placas de cobre y hierro. En la antigua Roma, estos cofres eran cajas fuertes para objetos de valor. El cofre mide unos 3 por 1,5 metros, siendo el mayor hallazgo de este tipo. Por el mal estado del cofre dañado en un incendio, los arqueólogos en 1994 no lo extrajeron por miedo a que se destruyera. El cofre fue dejado en su lugar, esperando tiempos mejores y tecnologías más avanzadas para su conservación. En arqueología, es común hacer esto cuando no se puede asegurar la conservación del artefacto. En 2017, gracias a nuevas tecnologías, el cofre fue extraído y llevado al Instituto del Patrimonio Cultural de España. Allí fue estabilizado y conservado. No se sabe qué había en el cofre. Probablemente los dueños ya habían rescatado los objetos valiosos antes de la destrucción de la villa. Nazis y reptiles. Poseen. La historia de la Segunda Guerra Mundial cada vez sale más de lo habitual. Una fuente muy debatida es el ingeniero naval de Estados Unidos, William Tompkins, quien publicó sus memorias 2 años antes de fallecer, asegurando que en los años 40 la inteligencia de Estados Unidos sabía que los nazis contactaron civilizaciones extraterrestres. Según él, los alemanes trataron con 2 tipos de seres: nórdicos, humanoides y reptilianos, más agresivos y con tecnologías que ayudaron al Tercer Reich a crear prototipos de naves voladoras. Estas tecnologías supuestamente llegaron a manos de Estados Unidos, gracias a espías en el complejo militar industrial nazi. Con esta información, Tompkins afirma que en Estados Unidos se inició un programa secreto vinculado al grupo Majestic 12 y empezó el desarrollo de la primera flota espacial. Douglas Aircraft y Northrop realizaron los trabajos. Ponía especial atención en María Orsic, medium de la sociedad Brill, quien recibía planos mediante contacto telepático con el sistema Aldebarán. Orsic trabajaba de forma independiente, pero los nazis ya colaboraban con un grupo más influyente. En una reciente entrevista, Tompkins dijo que los primeros astrónomos en la Luna hallaron que ya estaba ocupada. Supuestamente seres parecidos a reptiles estaban en órbita y controlaban ciertas zonas. Afirma que la Luna es artificial y que algunos de estos seres son cambiaformas que se infiltran en el poder. También insinuó que algunos líderes mundiales podrían estar relacionados con estos programas. Tras una presentación, Tompkins falleció repentinamente. Algunos lo consideraban un soñador, otros un testigo que contó demasiado. La mano misteriosa. Esta mano de metal fue encontrada en 2021 en un asentamiento de la Edad de Hierro cerca de las ruinas del castillo de Irulegui, en el norte de España. Tiene una antigüedad de unos 2100 años. En el artefacto se encontró una inscripción en el extinto idioma vascón, que se considera antecesor del actual idioma vasco. Los investigadores lograron descifrar la primera palabra, sarioneque, que recuerda a la palabra vasca sarioneco y se traduce como suerte. Las 5 palabras aún son un misterio. Los científicos creen que la mano de bronce se usaba como un amuleto que traía buena suerte y que podía colgarse en la entrada de la vivienda. Este hallazgo es único porque es el monumento escrito más antiguo en el idioma vascón, del cual más tarde se desarrolló el euskera. Esto amplía mucho nuestra comprensión de esos idiomas y culturas antiguas. La conexión con los antiguos sacerdotes egipcios. De las teorías ocultistas que atraían a los nazis, destacaba la de los antiguos sacerdotes egipcios. Los líderes del Tercer Reich, en especial los de Ahnenerbe, creían que los antiguos sacerdotes egipcios tenían conocimientos secretos sobre la vida y el poder tras la muerte, así como magia. Según ellos, estos conocimientos podrían ser utilizados para lograr el control sobre fuerzas espirituales y físicas, lo que haría a los nazis invencibles. Las expediciones nazis a Egipto, organizadas por la Ahnenerbe, buscaban artefactos antiguos ligados a los faraones y sus rituales. El culto a Osiris, dios del inframundo y renacimiento, símbolo de vida eterna y poder, despertaba gran interés. Osiris, como protector de la resurrección y del ciclo de la vida, podía, según los nazis, darles la clave para la inmortalidad y el control sobre el alma. Las expediciones buscaban textos y artefactos antiguos que revelaran los secretos de los rituales sacerdotales en templos y pirámides. Los nazis buscaban objetos mágicos como varas, amuletos y pergaminos sagrados que pudieran darles acceso al poder espiritual utilizando los rituales mágicos de los antiguos sacerdotes. Aunque no se presentaron pruebas oficiales de hallazgos exitosos
o artefactos mágicos, la élite nazi creía que los antiguos sacerdotes egipcios poseían el verdadero conocimiento sobre la naturaleza de la vida y la muerte. El cuerno de unicornio. Permítanme presentarles la vida del unicornio medieval. Esta criatura, aunque mítica, se enfrentó al trato cruel de la humanidad. La gente cazaba unicornios por sus cuernos mágicos, que según las creencias poseían propiedades únicas, como la capacidad de purificar el agua y eliminar el veneno de los alimentos. Se creía que los unicornios existían según los testimonios de muchos eruditos de la antigüedad, incluyendo a Aristóteles y Ctesias, así como grandes mentes como Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios simbolizaban pureza y sabiduría. Sus cuernos eran símbolo de prosperidad y detectaban veneno en la comida de la aristocracia. Pero ¿cómo encontrar un cuerno de unicornio en un mundo donde estas criaturas no existen? Esta pregunta se respondió usando cuernos de animales como rinocerontes o morsas. Sin embargo, los colmillos de los narvales, animales del Ártico, se volvieron los más populares, ya que durante siglos sus colmillos en espiral fueron erróneamente considerados cuernos de unicornio. Viajeros y cazadores obtenían estos cuernos en secreto y los vendían a los europeos como si fueran cuernos de criaturas míticas. Así, comerciantes y grandes gobernantes como Lorenzo de Medici y la reina Isabel primero pagaban enormes sumas por estos colmillos, considerándolos símbolos de poder y protección. Incluso el gran inquisidor Tomás de Torquemada no viajaba sin un pedazo de ese cuerno, creyendo que podía salvarle la vida de los herejes. Con el avance científico y nuevos métodos de investigación, la creencia en las propiedades milagrosas de los cuernos de unicornio desapareció. Hoy solo son exhibiciones en museos, recordando cómo leyenda y realidad se mezclaron en la historia humana. Momificación de la carne. Muchos conocen al faraón Tutankamón, pero pocos saben que fue enterrado con 48 cajas de carne y aves. Para garantizar alimento al faraón en la otra vida, sus preparativos funerarios incluían comida. Nueva investigación arqueológica revela interesantes costumbres funerarias del antiguo Egipto. Resulta que la carne que se enterraba con los faraones era momificada, tratándola con bálsamos especiales para su conservación. La carne llamada momias de carne era común en funerales egipcios. Los ejemplares más antiguos tienen más de 5.000 años y los más recientes 1.600 años. El último estudio incluyó el análisis de 4 muestras de momias de carne fechadas entre 1386 y 948 años antes de nuestra era, que fueron encontradas en las tumbas de personas de alto rango. Entre los manjares cárnicos había costillas, ternera y cabra. Los científicos analizaron la carne y las vendas con las que la envolvían. Descubrieron que la grasa animal se usaba para cubrir las vendas de la cabra y el ternero, lo que indica su uso como conservador. Las costillas del ganado tenían restos de un bálsamo hecho de grasa o aceite y resina de pistacia, un lujo en el antiguo Egipto. 600 años después de usarse en la momificación de carne, el bálsamo empezó a aplicarse a momias humanas. Pluma bajo África. Algo en las profundidades del continente africano podría transformar la geografía y nuestra visión de la estabilidad terrestre. Científicos descubrieron una pluma gigante, una corriente de roca ardiente que sube desde el límite entre manto y núcleo. Su fuerza es tanta que está dividiendo África. Este movimiento ya se ha registrado en Kenia, Malaui y el Mar Rojo. Los isótopos de gas en las fuentes geotérmicas apuntan a una misma fuente, un flujo profundo del manto similar al que formó Hawái. En África, en vez de subir, se mueve hacia los lados y rompe la litosfera internamente. Esto explica la creciente actividad volcánica y el rift que se extiende por miles de kilómetros en África Oriental. Algunos científicos están seguros de que en un futuro cercano el continente realmente se dividirá, pero la cuestión no es solo esa. Si una pluma puede destruir continentes, ¿quién puede usar tal poder? Estos fenómenos se describen en la geología y en textos antiguos y leyendas donde la tierra desaparece bajo los pies. Maíz hace 5.000 años. Cocinar con teocinte, antepasado del maíz, era muy difícil. Cada mazorca era más corta que tu meñique y tenía solo 12 granos en una cáscara dura como piedra. Sin embargo, fue a partir de él que hace 9.000 años los habitantes de México desarrollaron el maíz moderno, con el que ahora se alimentan millones de personas en todo el mundo. Científicos ya identificaban algunos genes implicados en esta transformación. Un estudio de ácido desoxirribonucleico antiguo de 2016, realizado por 2 equipos independientes, reveló lo que ocurría con los genes durante la selección hace unos 5.000 años. La imagen muestra cómo la composición genética cambió con el tiempo.
cuando generaciones criaron variedades de maíz según sus preferencias. Los primeros hallazgos en este campo son de la década de 1960, cuando el arqueólogo Richard McNeish excavaba una cueva en el Valle de Tehuacán, México, donde había un centro agrícola. Mesoamérica. En un lugar seco, protegido de la luz y de otros factores ambientales, él encontró pequeñas mazorcas de maíz bien conservadas, cuya antigüedad era de aproximadamente 5.300 años. Cada mazorca tenía solo 50 granos, mientras que las modernas tienen unos 1.000. Colina de Kuvshinov. En el desierto de Libia, a 200 kilómetros del oasis más cercano, hay una colina llena de miles de antiguas vasijas de barro. Este es Abu Balaz, un sitio donde aún no se entiende por qué los antiguos egipcios trajeron tanta cerámica por el desierto para dejarla aquí. Las vasijas tienen hasta 4.000 años. Muchas eran para agua, aunque no hay manantiales ni pozos cercanos. La arena cubre los fragmentos, pero los mejor conservados parecen estar intencionalmente alineados como en un almacén. Algunos científicos creen que esto era una base de tránsito en el camino hacia África Central. Otros suponen que fue un punto de abastecimiento para alguna expedición secreta. Quizá no tenga que ver con el comercio, sino con la búsqueda de algo que hace mucho hemos olvidado. Una ruta misteriosa se interna en el desierto y no llega a ciudades. Termina en las arenas, como si las caravanas no volvieran. Extraños tocones en la playa. El propósito de la misteriosa construcción de la Edad de Bronce llamada Stonehenge intrigó a los arqueólogos desde su hallazgo en 1999 en una playa de Norfolk, Inglaterra. Sin embargo, recientemente los científicos parecen haber resuelto su misterio. Stonehenge o Colina 1 es un tocón de roble invertido rodeado por 55 troncos partidos. Fue construido a finales de la primavera del año 2049 antes de nuestra era en una salina protegida por dunas y bancos de lodo. John Lorimer, arqueólogo aficionado, halló el monumento. Al ver la punta de un hacha de bronce en la arena, cavó y halló un tocón con un anillo ritual alrededor. El hallazgo causó protestas entre los habitantes locales. Los arqueólogos movieron el Montículo 1 al Museo de Lina y lo protegieron con cera. El Montículo 2, hallado cerca y dejado ahí, fue destruido casi por completo por las mareas. Arqueólogos creen que estas estructuras se construyeron para controlar el clima. En ese entonces, el clima severo con inviernos helados y primaveras tardías afectaba mucho la agricultura. Los troncos de siginja se talaron en primavera y se alinearon con la salida del sol en el solsticio de verano. Esto se relaciona con la creencia de que el cuco, símbolo de fertilidad, regresa al otro mundo y con él el verano. El ritual consiste en atraparlo para alargar el verano. En el centro de la Colina 2 se realizaban sacrificios a Venus, lo que según las creencias ayudaba a la agricultura. Estos rituales se llevaban a cabo cada 8 años de acuerdo con el ciclo de Venus. Así, ambos monumentos intentaban acabar con el frío severo de distintas formas. Objetos cerca del Sol. En la imagen tomada por el telescopio solar LASCO se puede ver claramente una estructura que no tiene explicación. Se ve sobre la corona solar y no es solo una silueta abstracta, sino algo concreto. Un ave gigante con alas extendidas o un aparato que deja una estela. Esto no es solo una ilusión. Científicos calculan que sus alas miden unos 150.000 kilómetros, más de 10 veces el diámetro terrestre. El objeto se encontraba a una altura de aproximadamente 2 millones de kilómetros sobre la superficie del Sol. Se movía en órbita, no se quemaba en la atmósfera y no tenía una trayectoria visible que correspondiera al viento solar o a las fuerzas gravitacionales. En el Laboratorio de Astronomía Solar, Keran calificó esas imágenes como sumamente raras y poco vistas. Sin embargo, tampoco dieron una respuesta clara sobre lo que vimos. Algunos investigadores piensan que puede ser un artefacto óptico o una eyección de plasma con forma extraña. Pero entonces, ¿por qué su sombra es tan estructurada? ¿Por qué el objeto tiene simetría, un centro visual y, lo más importante, movimiento? Parece que no vimos una eyección, sino un vuelo. Y no un fenómeno natural, sino algo creado. Un estacionamiento de antiguos humanos. Arqueólogos tayikos y extranjeros hallaron en Javalinge los asentamientos más antiguos del Paleolítico temprano, mostrando que aquí se vivía hace 1 millón de años. Hace 3 años, 40 arqueólogos de Rusia, Dinamarca, Suecia, Alemania, Irán, Noruega y Tayikistán iniciaron excavaciones en Javalinge. El 12 de octubre, arqueólogos informaron que herramientas de piedra halladas en Kuldara Hanaka, Hanaka 1 y 2 y Masori Javalinge indican que los primeros humanos estuvieron aquí hace 800-900 mil años.
Arqueólogos estudiaron 3 asentamientos antiguos en Gabalingue. En esta zona se hallaron 45 capas de suelo, cada una de un periodo particular. En las excavaciones en el suelo número 11 se encontraron herramientas de piedra. Infiltración en la zona 51. Él no buscaba ovnis ni creía en extraterrestres, solo quería recorrer la antigua ruta del buscador de oro a través del desierto de Nevada. Pero ese camino pasaba por una zona secreta, una zona a la que no dejan entrar a nadie. Jerry Freeman, antropólogo de California, cruzó sin saberlo los límites de la base más secreta de Estados Unidos y quedó en el centro de uno de los mayores misterios del siglo XX. Caminaba de noche, ocultándose de patrullas, solo para hallar las inscripciones de los pioneros muertos en 1849. Sí. En la zona del lago seco Papus encontró un fenómeno que lo sacó de su realidad habitual. Justo en medio del desierto nocturno se abrió una abertura que emitía una intensa luz azul. La luz no se dispersaba, sino que parecía concentrarse en un núcleo pulsante, sobre el cual flotaban luces que parpadeaban de manera sincronizada, claramente antinaturales. Según Freeman, sintió un zumbido y una vibración provenientes del subsuelo, como si algo enorme cobrara vida ante él. No era un espejismo ni tecnología militar. Todo resultaba demasiado preciso y sincronizado para ser coincidencia. Se quedó inmóvil, sabiendo que si lo descubrían, desaparecería para siempre. Más tarde le contó esto al periodista Jorge Knapp, el mismo que en 1989 presentó al mundo a Bob Lazar y la zona S4. Desde entonces, Jerry Freeman es el único que se acercó a los secretos del Área 51 y logró irse sin convertirse en otro secreto militar. Los antiguos amantes eran hombres. Fueron descubiertos en 2009. Investigadores descubrieron que 2 esqueletos en una tumba del antiguo cementerio de Italia eran de hombres. Antes se creía que eran restos de un hombre y una mujer. La tumba se halló durante excavaciones en Módena, Italia. Los esqueletos, que se hicieron conocidos como los amantes de Módena, se tomaban de las manos y se miraban el uno al otro. Los restos estaban mal conservados, por lo que no fue posible determinar su sexo de inmediato. Esto se logró gracias a tecnologías modernas y al análisis del esmalte dental. Según afirman los investigadores de la Universidad de Bolonia, los hombres fueron enterrados entre los siglos IV y VI de nuestra era. Se desconoce qué relación tenían entre sí. Sin embargo, durante el entierro, alguien colocó los cuerpos de esa manera a propósito. Varios científicos ven improbable que fueran amantes, pues las restricciones religiosas de la época impedían mostrar relaciones homosexuales. Científicos dicen que este hallazgo ayudará a entender mejor los antiguos rituales funerarios. ¿Quién dejó esta huella? Arqueólogos en Marruecos hallaron 85 huellas humanas de unos 90.300 años de antigüedad. Son las huellas más antiguas del norte de África y de las más antiguas de Homo sapiens. El hallazgo fue cerca del Arach, en el noroeste de Marruecos. Los investigadores hallaron huellas de 12.7 a 30 centímetros en un área de aproximadamente 2.800 metros cuadrados. Estas huellas muestran que las dejaron personas de entre 121 y 189 centímetros, la mayoría de más de 140 centímetros. Las huellas pertenecen al menos a 5 individuos. 2 niños, un adolescente o joven y 2 adultos. Uno de los adultos parecía ser hombre. Se utilizó luminiscencia ópticamente estimulada para determinar la antigüedad de las huellas. Ámbar de las profundidades prehistóricas. En una cantera cerca de Kaliningrado hallaron una pepita de ámbar báltico de más de 1 kilo y entre 35 y 45 millones de años de antigüedad. Forma triangular, superficie lisa, con una mínima astilla. Parece hecho por el tiempo, no por la naturaleza. Es casi perfecto, como si esperara ser hallado. El ámbar báltico es frágil y rara vez llega así. Generalmente son fragmentos con inclusiones, pero este es un monolito. Expertos afirman que estos ejemplares son únicos y cada uno tiene su nombre. Tras la pericia irán a una vitrina de museo o se subastará en el Amber Forum, una subasta privada de ejemplares raros para coleccionistas globales. Pero lo que realmente lo hace especial no es ni el precio ni el peso, es la edad, 40 millones de años. Eso fue mucho antes de la aparición del ser humano. Es una época en la que aún no existían mamíferos en la forma que conocemos hoy en día. Todo lo atrapado en este ámbar viene de un mundo que jamás veremos. Algo en él podría ser más antiguo de lo que pensamos. Una partícula atmosférica, una espora de planta desconocida, la huella de una criatura cuyo nombre ignoramos, o algo que nunca debió haber llegado ahí. Un misterio de más de 2000 años.
Un agricultor que excavaba en su terreno al sur de Rusia, cerca del mar Caspio, halló una tumba increíble. El túmulo está cubierto de antiguos artefactos, objetos de sacrificio, joyas, armas y restos humanos. Expertos estiman que la necrópolis tiene más de 2000 años y alberga los restos de un rey nómada de alto rango. El jefe yace con la cabeza erguida como sobre una almohada y lleva una capa con herrajes de oro. Un agricultor de Astracán, al cavar un hoyo, halló una tumba de más de 2000 años. Se dice que la tumba es del rey de los nómadas, apodado por los arqueólogos como el hombre que ríe. Junto al esqueleto del jefe hallaron muchos adornos de plata, armas, objetos valiosos y utensilios domésticos enterrados. El agricultor relató que al cavar, su pala hizo un sonido extraño y golpeó una antigua vasija de bronce puro. El hombre llevó rápidamente el hallazgo al Museo Histórico de Astracán para que los especialistas lo analizaran y determinaran su año de fabricación. Al enterarse de un lugar tan único, los empleados del museo organizaron una expedición inmediatamente después de que se derritió toda la nieve. La tumba no es otra cosa que un túmulo real, un lugar donde los antiguos asentamientos nómadas enterraban a su nobleza. El entierro es de un jefe sármata que dominó esta región de Rusia hasta el siglo V d.C. Es interesante que la persona sonriente tenga un cráneo extrañamente deformado y dientes magníficamente conservados, que tras 2000 años bajo tierra no muestran ningún defecto. En las excavaciones hallaron joyas de oro con turquesa, lapislázuli y vidrio incrustados. Un hallazgo clave es un esqueleto masculino en un ataúd de madera, acompañado de una mujer y un pequeño espejo de bronce. Ella fue pues enterrada con una ofrenda de cordero y objetos de piedra, cuyo significado no se determinó de inmediato. Las excavaciones llevaron al descubrimiento de otro esqueleto de una persona mayor. Desafortunadamente, fue un poco deformado por la pala de la excavadora. Junto a él estaba la cabeza de su caballo, decorada con un arnés de plata y bronce. Del mismo túmulo sacaron el esqueleto de un joven con el cráneo artificialmente deformado en forma de huevo. Hace muchos cientos de años, este efecto se lograba mediante el vendaje repetido de la cabeza durante la infancia. ¿Momia Montserrat? La historia de las momias extraterrestres de Perú tuvo un giro inesperado. En Montserrat, los científicos supuestamente hallaron restos de un embrión. En la imagen se observa un pequeño feto de espaldas. Según los cálculos, era la semana 30 de embarazo. La momia es femenina, mide unos 160 centímetros y tiene implantes metálicos en brazos y pecho. El hallazgo tiene unos 1200 años de antigüedad o más. Montserrat es parte de la polémica colección que en 2017 presentó el ufólogo mexicano Jaime Maussan. Afirmaba que todas las momias eran auténticas y no tenían relación con humanos. En 2023, él reiteró esto bajo juramento en el Parlamento de México. Según él, estos seres tienen 3 dedos, una anatomía atípica y no se parecen a ningún ser terrestre. Pero hay otro lado, el tribunal. La pericia médica en Perú encontró pegamento, papel, insertos metálicos y fragmentos de huesos de animales en estas momias. La conclusión fue clara: artefactos y muñecos armados artificialmente, aunque no todos concuerdan. El jazzista estadounidense y ufólogo aficionado William Gallison vio personalmente las momias antes de que el mundo entero supiera de ellas. Él cree que podrían ser construcciones rituales ensambladas creadas hace muchos siglos. Si son falsificaciones, la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué alguien hace más de 1000 años ensamblaría artefactos tan complejos que incluso hoy en día desconciertan a los científicos? No sé quién dejó esto, no sé para qué. Cuando en una historia hay nazis, ovnis, momias y estructuras bajo el hielo, la pregunta no es si lo crees, sino ¿qué de esto aún no estamos listos para entender? Gracias por ver el video completo. Adiós a todos.